chicos, pues nada, chicos, chicas, pues nada, lo dicho, un placer, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta masterclass. Soy Celia, General Manager de Nailed Academy. Además es que me hace especial ilusión pues dar esta masterclass porque va muy relacionada pues con todo lo que hemos lanzado relacionado con Nailed Academy, que os contaremos ahora a medida que vayamos avanzando en la masterclass. Tenéis a vuestra disposición en el chat a la derecha para que podáis lanzar preguntas a medida que vamos hablando, o si os sentís más cómodos, pues también podemos quedarnos unos minutillos al final de la masterclass para pues resolver todas las dudas que puedan surgir. Voy a compartiros pantalla. A ver. Genial. Vamos a ver que todo se vea bien. Perfecto. Pues nada, hoy estamos aquí para hablar de cómo crear una cultura de feedback en tu empresa. Es súper importante todo el tema del feedback, todo el tema de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo, pues, qué vamos a ver, ¿no? Hoy vamos a hablar de por qué es tan importante el feedback en la empresa y por qué debería de ser un hábito, ¿no?, dentro de la organización. Luego también hablaremos un poco de la necesidad de crear una rutina de feedback que realmente ayude a desarrollar a tu equipo. Eso sobre todo lo trabajaremos y lo hablaremos en la parte de los one-on-ones. Esta vez lo hemos enfocado a los one-on-ones y cómo diseñar un modelo de feedback basado en la honestidad radical, que os contaré un poquito, que es un modelo de Kim Scott que estamos trabajando pues con diferentes clientes también a través de Nailed Academy. Lo primero de todo que os quería contar, que es Nailed Academy, porque es un concepto bastante nuevo. Nosotros dentro de Nailed pues hemos lanzado una academia que está enfocada a todo lo que tiene que ver con formación. Hemos empezado a desarrollar un programa de liderazgo relacionado con formación a managers, porque algunos datos que quería compartir con vosotros, ¿no? Y además creo que son muy relevantes y ya nos dan muchísimas señales, pues son los siguientes, ¿no? Algunos datos con el paso del tiempo no solamente no cambian, sino que algunas empeoran, incluso debido a los cambios vitales de las nuevas generaciones respecto a su visión del trabajo. Ya sabemos que con el tema de la pandemia pues también han cambiado muchísimas cosas, pero sí que es verdad que ahora también las nuevas generaciones, pues las preferencias respecto al concepto del trabajo y a la valoración que hacen, digamos, del trabajo en sí, pues ha variado mucho, ¿no? Entonces, fijaos un poco los datos que os traemos aquí, que vienen de diferentes estudios, sobre todo de un último estudio de McKinsey que ha lanzado hace poco, justamente, ¿no?, sobre el tema del management y la importancia del rol. 60% de los directivos piensan que el mayor reto de la gestión de personas es que sus managers no tienen el coraje o la habilidad para tener conversaciones difíciles. A mí me gusta mucho más enfocarlo en que tienen la necesidad, digamos, como que de desarrollar esas habilidades, ¿no? Porque nos hemos encontrado muchísimas veces, pues que también con los clientes con los que trabajamos o yo misma, ¿no?, que cuando he trabajado en diferentes empresas, la necesidad de invertir en los managers, en formar a los managers para desarrollar esas habilidades de comunicación, esas habilidades de relación con el equipo, ¿no?, para poder conseguir los objetivos de la compañía y que realmente pues, las organizaciones, digamos, invierten menos de lo deseable en poder formar a estas líneas de middle management, ¿no? De hecho, 42% de los managers considera que su organización no les ayuda a desarrollar sus habilidades como manager, ¿no? Aquí también tenemos un dato súper relevante y es que, digamos que siempre la línea de middle management está un poco como un sándwich, ¿no? Tiene la presión por parte de arriba pues, para conseguir los objetivos del negocio y luego también tiene la presión de su equipo que necesita desarrollarle, crear entornos psicológicamente seguros. Y perdonad, es que Manuela me ha puesto una pregunta, por eso a lo mejor me veis que me desvío, que preguntaba si el tema de las performance review podría estar relacionado con que el presupuesto de contratación es mayor que el presupuesto de retención. Eso es un buen dilema porque muchísimas veces ocurre esto, ¿no?, que hay muchas veces que el presupuesto de contratación es mayor que el presupuesto que las empresas dedican a fidelización. Si te parece, Manuel, lo vemos al final de la sesión porque creo que eso también genera debate. Pero sí, así es. Se invierte muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en contratar
y realmente si enfocásemos todo ese presupuesto y ese esfuerzo también en fidelizar el talento, conseguiríamos pues, equipos muchísimo más rentables para la organización y más escalables. Lo comentamos luego si queréis un poquito, ¿vale? También uno de los datos que llama muchísimo la atención, ¿no? Es que 1 de cada 4 empleados tiene miedo de su performance review. Esto es un dato muy alarmante porque yo cuando trabajaba en equipos de recursos humanos hablábamos mucho justamente de esto, ¿no? La performance review nunca debería de ser una sorpresa para el empleado, ¿no? O para mí como empleada nunca debería de recibir ningún feedback o ningún output sobre mi desempeño que me resultase una sorpresa, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, es que hay algo dentro de la rueda y del mecanismo que no está funcionando bien. De hecho, pues hablaremos de ello también en esta masterclass, justamente porque está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con el feedback, ¿no? Y luego, pues todo esto también hace que la percepción que tenemos de nuestros managers pueda provocar hasta un 70% de variación sobre el compromiso de los equipos. Supongo que habéis escuchado muchas veces, ¿no? Que la gente no deja a las empresas, deja a los managers, que suena un poco atópico, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, justamente hemos creado todo el tema de la academia y este curso de liderazgo en Nailed para reforzar la importancia del rol del manager y sobre todo pues que las organizaciones entiendan que un buen manager con unas habilidades de comunicación y de relacionamiento asentado probablemente consiga equipos muchísimo más comprometidos con la organización y con los objetivos que se persiguen, ¿no? Entonces, oye, al final el feedback, ¿no? El feedback, bueno, este concepto de feedback justamente nace en pleno momento de la revolución, disculpad, que es que estoy silenciando el teléfono. Nace en pleno momento de la revolución industrial, ¿no? Feedback, pues para describir la forma en la que, digamos, los outputs de energía, momentos o señales son de vuelta a un punto de origen, ¿no? En un sistema mecánico. Entonces, este concepto que se acuñó en la revolución industrial, pues evidentemente pues, ha ido evolucionando con lo largo de los años. Y a día de hoy, ¿qué entendemos por feedback? ¿No? Pues feedback es cualquier información que obtienes sobre ti mismo, ¿vale? Es decir, es cómo aprendemos sobre nosotros mismos, tanto a partir de nuestras propias experiencias como las de otras personas, ¿no? Es cómo aprendemos de la vida. Y esto es muy importante porque muchísimas veces digamos que nos enfocamos mucho en la parte personal, pero en la parte laboral y en la parte justamente organizacional, también el feedback es súper importante para que las personas podamos desarrollarnos y podamos alcanzar pues, las tareas, los objetivos, las responsabilidades que tenemos dentro de la organización, ¿no? Entonces, aquí hoy hemos venido también un poco a hablar un poco de cómo hacemos para implementar procesos de feedback en la empresa. Es decir, cómo podemos lograr que el feedback se convierta en un hábito a través de la tecnología, ¿no? Y sobre todo, pues más allá de los procesos formales que tenemos dentro de la organización. Entonces, creo que ahora mismo estamos en un momento, digamos, social, donde la tecnología juega un papel muy importante y que además, oye, pues nos proporciona muchísima información muy vital, ¿no? ¿En qué términos, no? Por ejemplo, podemos implementar estos procesos de feedback más allá de los que tenemos formales, que ahora, cuando hablemos del Employee Journey, pues veremos que hay procesos formales dentro de la organización y luego todas las iniciativas que nosotros podemos añadir a esos procesos formales que normalmente lideran los equipos de people para, digamos, complementar el Employee Journey y garantizar de alguna manera pues, que estamos teniendo una estrategia de feedback 360 que realmente está siendo consistente, ¿no? O sea, por un lado tenemos la analítica de datos. De hecho, bueno, pues nosotros en Nailed, que evidentemente, como estamos haciendo esta masterclass a través de Nailed, veréis que voy a ir lanzando bastantes cuñas. La analítica de datos es súper importante. Es un término además que vamos a hablar en un webinar las próximas semanas justamente sobre el papel de la analítica de datos dentro de recursos humanos, ¿no? Y realmente pues es un movimiento o una filosofía que gracias a Dios ha venido a instalarse porque objetiviza, digamos, todas las iniciativas que quieren lanzar las personas dentro de los equipos de HR, ¿no? Entonces, es súper importante que dentro de los procesos formales, ¿qué podemos hacer para aportar más feedback e implementar el feedback como un hábito dentro de la organización, ¿no? Pues podemos crear encuestas de engagement anónimas recurrentes que permitan a los empleados la posibilidad de dar feedback de forma segura.
Aquí se puede hacer a través de diferentes herramientas o también mecanismos que podáis tener dentro de la organización a nivel interno, ¿no? Como llamamos encuestas de clima normalmente, pero es súper importante que podamos de alguna manera recopilar mucha información sobre el engagement general de la plantilla, ¿vale? Vamos a ir de lo más general a lo más específico, el engagement general de la organización. Reconocimiento, ¿no? Muchísimas veces cuando pensamos en feedback tendemos un poco, ¿no? a pensar en lo negativo o en lo malo. Es súper importante que se trabaje la forma en la que comunicamos el feedback de mejora, pero también es igual de importante el reconocimiento, ¿no? Creo que pues una de las, digamos, de las funcionalidades estrella que siempre nos dicen los clientes con Nailed, ¿no? Es esta capacidad de, esta iniciativa que tiene de dar claps, que al final pues nosotros lo que hacemos es que todos los viernes dedicamos un tiempo para reconocer el trabajo de las personas del equipo con las que hemos estado durante la semana, en un proyecto específico, en una tarea específica, para dar reconocimiento. Esos claps, ese reconocimiento se registra de forma automática y llega los lunes por la mañana. Entonces, cual sea la dinámica que se utilice, siempre recomendamos dentro de la organización pues crear estas dinámicas. Puede ser a través de Slack, puede ser a través de cualquier plataforma tecnológica, ¿no? Pero generar estas dinámicas para dar reconocimiento, porque a veces estamos muy metidos en nuestro día a día y no solamente el feedback es dar buenas noticias, o sea, dar malas noticias o querer redirigir cualquier fricción que pueda haber dentro de los equipos, sino también esta parte de reforzar el trabajo bien hecho, ¿no? Y luego también otro punto súper importante para implementar procesos de feedback dentro de la empresa, más allá de los formales, es esa consistencia y recurrencia de reuniones one-on-one. Estoy seguro de que si aquí estuviésemos preguntando a los que estamos aquí cuántas veces se reúne con su responsable, ¿no? Para hablar de su desarrollo profesional, pues podemos ver de todo, ¿no? Desde, oye, personas que tienen un one-on-one cada 6 meses, personas que tienen un one-on-one cada 15 días o directamente personas que no tienen one-on-one nunca, ¿no? Entonces, hay que trabajar toda esta parte donde vamos a poner foco hoy en la consistencia y recurrencia de las reuniones one-on-one, es decir, cómo creamos entornos psicológicamente seguros con las personas de nuestro equipo para que ellas puedan hablar de forma abierta y segura pues, sobre sus preocupaciones y sobre su desarrollo profesional. Entonces, aquí os traigo un Employee Journey. He decidido también un poco hacerlo general porque evidentemente depende del nivel de madurez de la organización, depende de la estructura de la organización, del equipo de people. Entonces, esto sería un Employee Journey al uso, ¿no? Que como bueno, pues todos sabemos, obviando la parte de atracción de talento, que también forma parte de, digamos, al principio del Employee Journey, nosotros nos incorporamos a la organización, ¿no? Tenemos el onboarding, luego está el engagement, training, desarrollo y luego pues el exit, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre debajo de esto, no? Pues dentro del onboarding están los planes 360, dentro del engagement creamos la relación con la persona que se ha incorporado al equipo, una vez que oye, ya está sentada, ya ha tenido su curva de aprendizaje, tenemos que empezar a construir esa relación. Hay una parte importante también de formar, ¿no? De formar a las personas para que, bueno, pues puedan desarrollar y puedan dar lo mejor de sí. Toda la parte de desarrollo profesional, darles oportunidad de crecimiento y luego indudablemente pues todos los ciclos se acaban, ¿no? Entonces pues al final, oye, hay momentos en los que cuando un ciclo de vida que es de forma natural se acaba dentro de la organización, pues por eso hay que formalizar también todo lo que tiene que ver la parte de los procesos de salida. Si nos fijamos en los procesos de compañía formales, que os comentaba antes, ¿no? Aquí también os traigo los genéricos, dependiendo mucho de la estructura y del tamaño de empresa en la que cada uno trabaja, pues se tienen unos procesos formales u otros, ¿no? Hay empresas que sobre todo pues tienen encuestas de clima, performance review, ¿no? Esto casi todas las empresas oye, pues suelen tener un proceso de performance review, training, salary reviews, otras empresas, algunas empresas tienen también talent mapping, ¿no? Entonces, esto digamos que serían los procesos formales dentro de la organización. Perdona, que me he ido aquí. Vale, entonces, ¿dónde entraría el feedback? ¿Vale? Ahí donde está la importancia. ¿Quiere decir que en los procesos formales no hay feedback? Por supuesto que hay feedback. Hay feedback en la encuesta de clima, ¿no? Como hemos comentado, la necesidad de crear dinámicas para que las personas de la organización puedan dar su feedback y opinar no solamente acerca de su trabajo del día a día, sino de cualquier dimensión dentro de la organización. Las evaluaciones de desempeño, evidentemente, pues son los procesos formales que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? A la hora de revisiones salariales, promociones, bueno, a veces también planes de mejora o desvinculaciones, ¿no?
las revisiones salariales, el talent mapping, ¿no? Y sobre todo, pues oye, todos las iniciativas y los procesos de formación y de las entrevistas de salida. Pero aquí hay un trabajo súper importante por parte de los managers y luego también que los equipos de people vamos a ayudar mucho, es crear procesos de one-on-one o crear, digamos, estructuras, digamos, en el que ese feedback pues, sea constante, escalable y recurrente, ¿vale? Entonces, aquí sí quería traeros un poquito los one-on-ones y cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los one-on-ones? ¿Por qué tenemos que tener one-on-ones como parte central de nuestro proceso de dar feedback dentro de la organización, ¿no? Lo primero de todo de los propósitos de los one-on-one es construir relaciones. Es decir, necesitamos construir relaciones con las personas de nuestros equipos para conseguir ser honestos, para conseguir hablar de determinados aspectos, no solamente de desarrollo. Entonces aquí el propósito de los one-on-ones al final es crear entornos psicológicamente seguros, ¿no? Además de poder dar feedback de esos momentos que tenemos asignados, ¿no? Conversaciones de desempeño, intercambiar información sobre estatus de consecución de objetivos, también proporciona accountability, ¿no? Da autonomía y responsabilidad a la persona sobre sus propias tareas y sus propias responsabilidades. Y luego también los one-on-one son espacios para hablar de crecimiento profesional. Una de las cosas, disculpad, una de las cosas que vemos también habitualmente, que yo he visto en las empresas, ¿no? Obviando también la parte de, oye, hay empresas que no tienen, hay personas que no tienen one-on-ones con las personas de sus equipos y ahí sí que incidimos mucho en la necesidad de crear esos espacios, ¿no? Los one-on-ones no son espacios para hablar de update de tareas, ¿vale? Para eso existen otros entornos. Normalmente los one-on-ones siempre nosotros decimos que son un momento para el empleado, o sea, para la persona del equipo, para que pueda hablar de su momento vital, de su desarrollo profesional, que pueda hablar de las preocupaciones que puede tener. Entonces, es un entorno por y para la persona del equipo. No es ni un entorno para el manager, ni tampoco un entorno para hacer un check-in de, oye, a ver, vamos a ver el estatus de los proyectos, ¿vale? Entonces, ¿cómo estructuramos un one-on-one, no? Aquí en este sentido, nosotros a través de Nater lo tenemos bastante bien facilitado porque podemos, digamos que automatizar, pero cualquiera, digamos que también trabajando con cualquier tipo de herramienta que consiga centralizar estos procesos y poder tener un histórico y un registro de estas sesiones de one-on-one. ¿Cómo estructuramos un one-on-one, no? Un espacio con la persona de mi equipo para que al final podamos hablar de su desarrollo profesional y de sus preocupaciones, ¿no? Normalmente recomendamos una duración de 45 minutos y de recurrencia, que tenga una recurrencia de una vez al mes. Para empezar, hay gente que tiene one-on-ones cada 15 días, eso es maravilloso, ¿vale? Pero si os encontráis también en un entorno en el que no estáis teniendo one-on-ones, pues aquí para arrancar sí que recomendamos pues que tengamos una estructura más o menos de una vez al mes. Aquí os hemos traído pues una estructura de one-on-one que puede ser cualquier otra, pero básicamente se centraría en, oye, hacer un update breve de 5 minutos sobre responsabilidades específicas de un proyecto en ejecución, es decir, oye, aunque no se puede dedicar todo el tiempo, pero es importante si hay algún aspecto clave, ¿no? Cuellos de botella o propuestas de soluciones que pueda tener la persona en su día a día. Por ejemplo, los problemas que te bloquean en tu trabajo y que necesitarían la ayuda o el conocimiento de tu manager. Luego, principalmente, y el grosso de la estructura del one-on-one, pues sería tener esta discusión abierta con tu reporte directo, ¿no? Sobre, pues, previamente sobre aspectos clave sobre su desarrollo profesional. Aquí disculpad porque se me ha olvidado comentaros un poco que también, como decimos que esto es un espacio para el reporte directo, lo que recomendamos es que la persona escriba en la agenda del one-on-one con anterioridad, ¿vale? Es decir, lo ideal sería que cuando nosotros agendamos one-on-ones con las personas de nuestro equipo, dediquemos el día de antes pues a revisar y a trasladar dentro de un documento o de la herramienta en la que estamos trabajando, pues toda la información relacionada con el one-on-one y con lo que se quiere hablar, ¿no? También sucede que hay veces que la recurrencia, si es cada 15 días, puede suceder que la persona del equipo no tenga nada que contar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se haría un skip del one-on-one.
Siempre, como decimos, que es un momento por y para la persona, realmente quien acciona el contenido del one-on-one es el reporte directo y dice lo que quiere hablar y el manager complementa, ¿vale? Y luego siempre decimos que, oye, tiene que haber un espacio al final de este one-on-one, pues justamente para feedback, ¿no? El feedback, como vamos a ver a continuación, que os he traído el modelo de Kim Scott de honestidad radical, que además trabajamos en la formación de Academy, básicamente pues se centra en crear ese espacio de feedback bidireccional. Entonces, si no hemos conseguido generar un entorno psicológicamente seguro con cada una de las personas de nuestro equipo, pues va a ser difícil recibir feedback como managers nosotros de las personas de nuestro equipo. Entonces, esa parte de feedback hay que trabajarla porque siempre tiene que ser bidireccional. ¿Vale? Y aquí, como os comentaba, os he traído el modelo de Kim Scott. Es un modelo que estoy segura de que seguramente muchos conoceréis. Básicamente, este modelo de Kim Scott sobre cómo estructuramos, ¿no? Cómo podemos estructurar un modelo de feedback con las personas de nuestros equipos. Pues aquí se basa principalmente en dos ejes, ¿no? Por un lado es cuánto apoyo personal le doy a la persona de mi equipo, ¿vale? En su día a día y cuánto la reto o la desafío a ser mejor en su día a día, ¿vale? En estos dos ejes principales nos encontraríamos en la honestidad radical. Entonces, ¿qué nos pasa, ¿no? Con el modelo de Kim Scott? Si podéis ver, en el eje de desde retar a la izquierda, no retar prácticamente nada, hasta retar muchísimo, ¿no? Y en la parte y en el eje vertical, de no apoyar personalmente a las personas de nuestro equipo a apoyarlas muchísimo, pues nos encontraríamos en 4 cuadrantes, ¿vale? Y ahora profundizaremos un poco en cada uno de ellos. Empatía ruinosa, insinceridad manipulativa, agresión ofensiva y honestidad radical. Entonces, esto es para que, y estoy segura de que a medida que vamos a ir hablando de cada uno de los cuadrantes, podréis identificar o un responsable que hayáis tenido que ha podido estar en uno de esos cuadrantes o nosotros mismos, ¿no? Estamos siempre dentro de un cuadrante, estamos siempre preocupándonos por las personas de nuestros equipos y retándolas y desafiándolas a ser mejores, pues obviamente no. Lo ideal es que nosotros siempre vayamos a buscar la honestidad radical, que profundizaremos ahora en ella, que es retar y desafiar a la vez que nos preocupamos por las personas de nuestro equipo. Pero nosotros también somos personas y podemos ir variando en los diferentes cuadrantes. ¿Vale? Entonces, si empezamos, por ejemplo, por la agresión ofensiva, ¿no? Si vais al cuadrante, veis que el cuadrante de abajo, justo a la derecha, agresión ofensiva, y que de alguna manera, pues un ejemplo sería no vales para este rol, ¿no? Aquí entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos con una persona que desafía, pero no apoya personalmente, ¿vale? Entonces, realmente son personas que proporcionan feedback generalmente negativo o mediante críticas y no se preocupan por la persona, ¿vale? Que veis abajo a la izquierda unas burbujitas, unos aspectos clave, ¿no? Para tener identificados, oye, ¿cómo identificamos a las personas que se mueven dentro de la agresión ofensiva a la hora de dar feedback? Pues normalmente suelen ser personas que están muy centradas en resultados a corto plazo, ¿vale? Que centran la crítica como denominador común y no suelen elogiar o no suelen ejercer reconocimiento dentro del equipo. Normalmente son personas pues, con puestos de autoridad y que también, oye, pues miran muchísimo el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos a una persona en este cuadrante? ¿No? No me preocupo por las personas de mi equipo, pero estoy presionando constantemente pues, para conseguir los resultados adecuados o perseguir siempre por encima de las capacidades de la persona que por el motivo que sea, pues que no consiga llegar y no me estoy preocupando de si realmente hay un problema personal, existe algo en concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo solemos comportarnos dentro de este cuadrante, ¿no? Entonces, elogiando el trabajo de una persona del equipo, criticando el de los demás. Ahí no sé si en algún momento eh, alguna persona, oye, pues puede pensar y recordar, ¿no? En algún momento de, fíjate qué bien lo has hecho porque Pepito, es que mira cómo lo ha hecho Pepito, ¿no? Mira tú qué bien lo has hecho y mira Pepito qué mal, ¿no? Eso no es feedback. Eso al final es eh, elogiar el trabajo de una persona de tu equipo cuando estás criticando el trabajo de otra, no es un reconocimiento, ¿no? Hacia la propia capacidad de la persona, ni es un feedback específico, ¿no?
utilizar las debilidades de la persona para atacarlas, ¿vale? Cuando nos movemos dentro de ese cuadrante, pues normalmente las personas que tienen una agresión ofensiva suelen tener bien detectadas las áreas de mejora de las personas de su equipo y pues suelen trabajar un poco mediante amenazas o justamente atacando pues esas debilidades en vez de reforzarlas, ¿no? Las personas que están en agresión ofensiva se centran en obtener resultados independientemente de qué y cómo se sienta la persona, ¿vale? Entonces es resultado, 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 presión, 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 me da igual cómo te sientas. Y es un cuadrante muy peligroso porque permitimos dinámicas de equipo donde todas las personas se critican entre ellas, ¿vale? No sé si en algún momento habéis vivido, ¿no? Pues están en un equipo donde al final, oye, pues todos se están criticando entre todos porque, oye, pues nuestra manager o nuestro manager es nuestro espejo, ¿no? Muchísimas veces, oye, los equipos son mucho en base a cómo se comporta nuestro manager con nosotros, ¿no? Entonces, yéndonos a este cuadrante, si nos volvemos al anterior, a ver, perdonad, vale, si nos volvemos al anterior, hemos estado hablando de la agresión ofensiva, retar mucho, desafiar mucho sin apoyar personalmente, y aquí nos vamos al otro lado, ¿no? No retamos, nos vamos abajo a la izquierda, no retamos y tampoco desafiamos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la insinceridad manipulativa, no? Es básicamente no hacer nada. O sea, es decir, no le estás diciendo a la persona lo que tiene que mejorar, pero tampoco la estás apoyando. No decimos a las personas nada relevante, ¿vale? Entonces, ¿qué suele suceder ahí? Pues que hay falta de feedback, hay falta de apoyo, como es lógico, pasan aquí. La persona está muy centrada en ella, ¿vale? Es decir, oye, normalmente suelen ser personas cuando se mueven en este cuadrante estamos muy centrados en nosotros y en nuestros propios objetivos y pasamos de largo un poco sobre digamos, la consecución de objetivos por parte del equipo. También en este cuadrante, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, también se suelen estar las personas que decimos que, oye, es que fulanito es muy político, ¿no? Dentro de la organización, pues personas que, oye, de alguna manera, pues se mueven dentro de la organización pues diciendo un poco que sí a todo, ¿no? Y luego también suele ocurrir, ¿no? O sea, suele ocurrir también que sucede esto en momentos de agotamiento mental, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este cuadrante? No desafiamos, no apoyamos. Es decir, no hacemos nada con las personas que están a nuestro alrededor, no nos preocupamos por ellas, ¿vale? Sucede también que hay veces en los que cuando la persona está en un estado de agotamiento o que entra en bucles infinitos de discusión, pues llega un momento que es como, sí, sí, vale, vale, vale. Sería un poco eso, ¿no? En ese momento ya de estrés máximo, que nos encontremos ahí, pues justamente en este cuadrante. Problema, ¿no? A la hora de tener la insinceridad manipulativa, de estar en este cuadrante, pues que a las personas no les resulta nada útil ni productivo el feedback que les pueda proporcionar la persona, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este cuadrante porque realmente es que no le está proporcionando ningún tipo de input, ¿no? a la persona del equipo. Si nos vamos arriba a la izquierda, entonces ya empezamos a preocuparnos, ¿no? Nos preocupamos por las personas, les damos apoyo. ¿Qué pasa con la empatía ruinosa? Bueno, son las personas que se mueven en este cuadrante, pues que, digamos, está bien ahí identificado. No quiero que te sientas mal, ¿no? Es decir, oye, pues nos preocupamos mucho por las personas de nuestros equipos, pero no las retamos, ¿no? Entonces voy a pasar aquí así ya. Entonces, no desafiamos, no retamos, no decimos dónde puede mejorar la persona, pero nos preocupamos mucho personalmente. Entonces, normalmente cuando nos movemos en este cuadrante, ¿qué sucede? Pues por un lado, que huimos del conflicto de forma inconsciente, pues también hay personas que no nos gusta el conflicto. Entonces, siempre normalmente suelen ser personas pacificadoras, que se preocupan mucho, bueno, pues las personas que están a su alrededor y entonces con tal de no generar una conversación difícil o con tal de no tener un conflicto, pues no sacan a relucir las áreas de mejora que pueden tener las personas, ¿vale? También nos movemos en este cuadrante para que sobre todo pues mi equipo no me perciba como un mal manager. Es decir, oye, pues es que mi manager se preocupa mucho por mí, porque es súper flexible. Cuando tengo un problema puedo salir antes porque para resolver gestiones personales.
digamos que se preocupa pues porque sabe que pues tengo un familiar que está enfermo y me pregunta todos los días. Entonces, ahí está esa parte, pero luego sí que es verdad que en el día a día o en las tareas específicas puras del trabajo, pues no suelen ser productivos a la hora de proporcionar ese input, ¿no? También cuando estamos en este cuadrante, pues hay un poco de miedo para que justamente huir del conflicto y que parecer que todo va bien, ¿no? Y sobre todo que desde fuera se perciba que somos un buen manager y que soy un buen manager y que todo va estupendamente. Y además nos preocupamos más por generar un buen ambiente en el equipo, que normalmente, pues oye, el reflejo suelen ser pues equipos que se llevan muy bien entre sí, pero que a la hora de crecer y desarrollarse profesionalmente, pues tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces aquí hablaríamos un poco, por un lado, pues de miedo, ¿no? Miedo a tener una conversación difícil o a no saber cómo abordarla, también un poco de esa falta de crítica, no conseguimos desarrollar a las personas de mi equipo y por ende, pues no hay crecimiento, ¿no? Y ahora entramos en honestidad radical, ¿vale? Que es el cuadrante realmente óptimo donde deberíamos de conseguir a la hora de construir esa rutina de feedback movernos, y es en la parte de honestidad radical que nos contaba Kim Scott, ¿no? Que es, retamos a las personas de nuestros equipos preocupándonos por ella con el fin de mejorar y desarrollarla. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Tenemos conversaciones de desarrollo con las personas, creamos conexión con ellas, sabemos en qué momento de conocimiento técnico está actualmente la persona, somos humildes para reconocer también cuando nosotros como managers nos equivocamos y sobre todo se construyen relaciones pues a largo plazo, ¿no? ¿Por qué se construyen relaciones a largo plazo cuando nos movemos en este cuadrante, ¿no? Pues que porque las personas creen que te preocupas realmente por ellas cuando confían en ti. Si conseguimos crear entornos psicológicamente seguros, las personas sabrán que te preocupas por ellas personalmente, pero además que les estás retando y les estás desafiando a ser mejores profesionales cada día, ¿no? Además, las personas que tienen un responsable, una responsable que se mueve dentro de este cuadrante, creen firmemente que te preocupas tanto por tus intereses personales como los profesionales. ¿Cómo es el feedback, ¿no? En este cuadrante? Pues el feedback es un feedback claro y sin rodeos, que no da lugar a la interpretación, ¿vale? Que consiste en ofrecer tu punto de vista de lo que está pasando en una situación en concreto y esperas que la persona haga lo mismo. Perdona que es que estoy con la alergia fatal. Entonces, hemos hablado justo hablábamos sobre la estructura y la recurrencia que le tenemos que dar en las sesiones one-on-ones, ¿no? Es súper importante que cuando nos movamos en estos cuadrantes y cualquier situación de feedback que tengamos con cualquier persona dentro de la organización, ya no solo del equipo, que sea bidireccional. Es decir, nunca hay que trasladar el feedback sobre una situación en concreto a una persona, pero hay que esperar ese feedback de vuelta, ¿no? Y además esperamos que también nos den ese feedback de vuelta para saber un poco si realmente estamos errados o no en esa interpretación del feedback que estamos haciendo, y luego también pues saber si es correcto, ¿no? La dirección hacia la que queremos ir. Entonces, ¿cómo practicar? Perdonad, y ya terminamos. ¿Cómo practicar la honestidad radical, ¿no? ¿Cómo construimos este modelo de feedback de honestidad radical? Pues por un lado es construir relaciones a largo plazo con las personas del equipo antes de dar feedback, ¿vale? Esto es súper importante porque muchas veces es en plan de, oye, nos incorporamos a una nueva organización o cambiamos de puesto dentro de la empresa y tenemos un nuevo equipo. Entonces, antes de proporcionarle feedback a cualquier persona en la organización o de tu equipo, hay que construir la relación, ¿vale? Construir la relación con una persona, porque si no, el feedback es muy interpretable. Entonces, una vez que hayamos construido la relación con las personas de nuestros equipos, lo primero que nos recomienda ahí Kim Scott es pedir feedback. Antes de darlo, pedirlo. ¿Por qué? Porque al final si conseguimos
crear esos entornos de confianza y pedimos feedback, la persona se sentirá muchísimo más segura a la hora de proporcionarlo, pero luego también a la hora de recibirlo. Y esto nos va a proporcionar también un output súper valioso sobre cómo nosotros interpretamos este feedback, ¿no? Confianza, ¿vale? Es importante que con las personas del equipo nos aseguremos de que nos perciben que realmente nos preocupamos por ello. Entonces, de ahí en el que sí, efectivamente, también genera la cultura de pedir feedback, que esto es súper importante, ¿no? Porque hablamos muchas veces de hay que dar feedback, pero luego también hay que recibirlo, ¿no? Entonces, generar entornos de confianza con las personas del equipo nos va a ayudar a que justamente se encuentren en un entorno psicológicamente seguro para poder hablar de cualquier tema y teniendo en cuenta que ese feedback es bidireccional también a la hora de poder darnos también su punto de vista, ¿no? A la hora del feedback, siempre. El feedback tiene que ser específico, ¿vale? Nunca atacar a la persona, sino, de hecho, yo tenía un jefe que siempre decía, no atacamos los problemas, no las personas. Entonces, hay que ser extremadamente claro y sincero cuando se proporciona feedback, ¿vale? Hay que ser específico en la situación, hay un montón de modelos para dar feedback que podéis encontrar en la guía de Nailted, además que también que hemos creado una guía súper chula que todo el mérito es del equipo, sobre todo de marketing del equipo de Nailted, sobre, oye, cómo hacer del feedback un hábito en tu empresa y ahí vienen definido, pues, por ejemplo, el modelo SBI, ¿no? A la hora de dar feedback, que creo que es un modelo válido como tantos otros y es importante ser muy específico a la hora de dar feedback sobre una situación concreta y no atacar nunca pues ni la emocionalidad de las personas ni la personalidad, ¿no? Efectivamente, como el siguiente punto hemos hablado, no personalizar, evitar llevar las críticas siempre a lo personal, ¿no? Y centrarlas exclusivamente en una situación en concreto. Es decir, muchísimas veces a mí, por ejemplo, me ayuda también a la hora de dar un feedback de área de mejora o criticar, ¿no? Un trabajo en concreto, sobre todo si es extrapolable a otra persona. Si pudiese encontrar un feedback de una situación en concreto que yo pudiese extrapolar a otra persona, significa que dentro de lo que cabe está bien construido, ¿no? Y luego también es súper importante que para que podamos practicar la honestidad radical, la humildad, es decir, muchísimas veces ocurre en las organizaciones que el feedback es top-down. Hay que trabajar sobre todo la cultura bottom-up. De hecho, bueno, yo por experiencias profesionales que he tenido, donde hemos conseguido justamente pues, nutrir esa cultura bottom-up, ¿no? Donde son las personas de la organización las que implementan los procesos, las que los persiguen y las que garantizan que las cosas se hacen siempre es un poco más garantía de éxito, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener claro que hay que ser súper humildes y reconocer también nosotros como manager cuando nos equivocamos y sobre todo verbalizarlo y externalizarlo, ¿no? Porque eso va a hacer que identifiquemos, pues que al final, que las personas de nuestros equipos identifiquen que, por ejemplo, pues eso, que somos personas, ¿no? Así que nada, compañeros y compañeras, hasta aquí hemos llegado con nuestra masterclass. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado. Y no sé si queréis que dejemos alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta por aquí para que podamos, oye, pues estos últimos minutillos. José Manuel, gracias a vosotros. A ver. Emanuel, venga, vamos. He visto que José Manuel ha puesto Celia. No sé si tiene ahí algo que quiera. Ahí, el enlace de la sesión. Vale. Sí, José Manuel, creo que justamente María había comentado que quedaría la sesión, el enlace a la sesión grabada, ¿vale? Y os lo pasará. Vale, ¿qué piensas de la teoría de motivación y generación y cómo creas una estrategia de culo? Bueno, es que esto da para tema, Emanuel. Yo creo que a Manuel le tenemos que invitar a un webinar para que venga, porque como nos quedan unos minutillos, ¿qué estrategias utilizarías para gestionar equipos disfuncionales? Algunos ejemplos de disfunciones en un equipo pueden ser las disfunciones de Matthew Lencioni. ¿Qué piensas de la teoría? Madre mía, Emanuel. Si te parece, vamos a hacer una cosa, porque si queréis, nos vamos a guardar todas estas preguntas y,
y os las compartimos, ¿vale? Porque yo creo que aquí, oye, es súper interesante lo que está trasladando Manuel, pero sí que es que creo que nos demoraríamos muchísimo y tenemos un poquito de tiempo. Así que nos quedamos esto, Manuel. Yo de todas maneras te escribo, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué cursos, recursos de liderazgo recomendarías? Os vamos a también pasar un enlace, pero yo, por supuesto, pues recomiendo Nailed Academy, el curso de leadership, de Conscious Leadership que hemos desarrollado es genial. Y bueno, sobre todo yo creo que cualquier curso que esté enfocado en el self-awareness, nosotros ponemos muchísimo foco en el autoconocimiento como base para poder desarrollar todas las habilidades de comunicación como manager. Creo que es uno de los valores diferenciales de esta formación, ¿no? Porque, sinceramente, hay multitud de escuelas de liderazgo y creo que siempre las que funcionan bien son las que trabajan toda esa parte de self-awareness al principio, autoconocimiento, porque creo que no hay nada mejor que conocernos a nosotros mismos y autorregularnos para luego poder gestionar a los demás. Así que, de todas maneras, Emanuel, cogemos todas las, perdón por el término, si hay gente de LATAM, que es muy español, recopilamos todas las preguntas y os las compartimos, ¿vale? Que no sé si hay alguna pregunta más, si no, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí presentes. Esperamos de corazón pues, que se haya servido y os haya ayudado. Como os ha comentado también, os ha compartido Mari, tenemos un webinar sobre analítica de datos las próximas semanas que va a estar súper interesante y os recomiendo que también le echéis un vistacillo a la guía de feedback.